bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver qué ocurre con las funciones trigonométricas de ángulos negativos. Este tema es bastante simple, quizá un poquito más simple que lo que vimos con ángulos coterminales. Entonces nada más repasando, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Cada uno de los ejes tiene asociado un ángulo. A esos ángulos se les llama ángulos cuadrangulares. Entonces, los cuadrantes en el plano cartesiano siempre se van a enumerar de la misma forma. Empezando por este, hacia la izquierda tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Si el ángulo es positivo, va a ir desde el cuadrante 1 al cuadrante 4. Es decir, empieza desde aquí y va al cuadrante 2, luego al cuadrante 3, perdón, del 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Eso es cuando tenemos nosotros un ángulo positivo. Y entonces, si nosotros enumeramos los ejes, tenemos este desde 0 grados, al siguiente al que llegamos es de 90 grados, al siguiente al que llegamos es el de 180, al siguiente al que llegamos es de 270 y al siguiente al que llegamos es de 360. Si el ángulo llega a ser negativo, entonces la secuencia de giro del vector es de forma inversa. Si mientras que aquí vamos de 1, 2, 3, 4, con los ángulos negativos vamos al revés, desde el número más grande hasta el más pequeño. Entonces la forma de giro es la siguiente. Voy a borrar esto y esto. Y entonces, empezando aquí, ahora los ángulos negativos van hacia abajo. Va al cuadrante 4, luego al cuadrante 3, luego al cuadrante 2 y finalmente al cuadrante 1 hasta que llegamos sobre la misma base. Ahora bien, de esta forma también vamos enumerando los ejes. Están enumerados de diferente forma. Si aquí empieza en 0, el siguiente eje sería 90 grados, luego sería 180, luego sería 270 y nuevamente llegamos al mismo punto ya con 360 grados. Si se dan cuenta, los ángulos que cambiaron solamente fueron los del eje Y. Si es de un ángulo positivo, aquí dice 90 y aquí 270. Pero si el ángulo es negativo, entonces lo único que hacen es que se invierten. El 90 que estaba aquí pasó abajo y el 270 que tenía aquí pasó arriba. Para recordar el ángulo de giro, nada más vean. Como les había dicho, la forma de medir siempre los vectores es tomando esta línea como base. Lo vamos a ver como si fuera el suelo. Entonces, cuando el ángulo es positivo, si tenemos nuestro suelo, es más fácil brincar. Si el ángulo es negativo, entonces tendríamos que meternos por debajo del suelo. A no ser que estemos en el agua, pues si nos sumergimos. Pero suponiendo que el suelo es piso firme, como que es un poquito más difícil irnos hacia abajo. Entonces, así es como lo pueden ver. Para que se acuerden de la dirección, el ángulo positivo, pues nos vamos hacia arriba, es más fácil ir hacia arriba. El ángulo negativo quiere decir que nos vamos a ir por debajo del suelo. Y es un poquito más difícil porque no es tan común que nosotros atravesemos el suelo. Igual aquí, es más común tener ángulos positivos, es más común que nos elevemos. No es tan común tener ángulos negativos, no es tan común que nos vayamos por debajo del suelo. Así es como se pueden acordar. Vean, en este caso esta representación de los ángulos negativos está yendo por debajo del suelo y a partir de ahí comienza ese giro. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué utilizamos ángulos negativos? En ocasiones es más fácil utilizarlos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un vector. Si yo represento de forma positiva el ángulo, tendría que dar toda esta vueltezota. Ahí está. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues representamos, sería más fácil, sería un ángulo más pequeño si yo de esta parte voy hacia abajo. Y entonces, como estoy yendo hacia abajo, sería un ángulo negativo, a diferencia de este, que estoy yendo hacia arriba. Esa es la razón por la que es más fácil en algunos casos utilizar ángulos negativos, porque es más fácil representar esta pequeña distancia que dar casi toda esa vueltezota. Entonces, esa es la razón. Ahora, incluso ya me adelanté. Si se dan cuenta, cada ángulo positivo tiene su equivalente en ángulo negativo, porque al final de cuentas estamos llegando a la misma posición. El ejemplo que les ponía era el siguiente. Supongamos que tenemos una casa y que quieren ir a una feria. Imaginen que esa es la rueda de la fortuna, aunque parece una persona cargando unas bolsas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existen dos caminos. Uno que es el camino de forma directa y otro, el camino que siempre nos sugiere el amigo, que dice que es más corto, pero en realidad es más largo, que da toda la vueltezota así. Algo similar está ocurriendo con los ángulos. Entonces, vean, toda esta vueltezota representaría este ángulo positivo. Y este camino, que es más fácil, representaría este ángulo negativo, obviamente para este caso. Si se dan cuenta, son dos caminos diferentes, pero están partiendo del mismo punto y están llegando al mismo punto. Aquí están partiendo del mismo punto y están llegando al mismo punto. Entonces quiere decir que a través de los dos ángulos, de todos modos llegamos al mismo punto y empezamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto. Entonces, es una forma de verlo, que cada ángulo negativo tiene su equivalente positivo, puesto que en ambos casos inicia en el mismo punto y termina en el mismo punto, justo como acá. En ambos caminos inician en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Entonces, ¿cómo podemos hallar, si nos dan ángulos negativos, cómo podemos hallar su equivalente positivo? Es decir, aquel otro ángulo que va a empezar en el mismo punto, pero va a terminar también en el mismo punto. La fórmula es la siguiente. Vamos a ponerle θ positivo, así nada más, porque al final de cuentas es un ángulo de giro, entonces para indicar cuándo es positivo o cuándo es negativo. Es igual a 360 más, mejor vamos a ponerle con valor absoluto, menos el valor absoluto de θ negativo. Con esta expresión nosotros podemos obtener el equivalente de ese ángulo negativo en positivo. Es como si este ángulo negativo lo quisiéramos convertir a positivo, o dicho de otra forma, encontramos su equivalente positivo. Vamos con algunos cuantos ejemplos para que esto quede claro. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Me dan este ángulo θ negativo que sea igual a menos 45 grados. Este es nuestro primer ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tomando como referencia nuestra línea, el ángulo negativo quiere decir que va a ir hacia abajo. Así. Y luego identificamos el ángulo. Bueno, como va a ir hacia abajo, entonces enumeramos 0, 90, 180, 270. Vemos el número 45. ¿En qué cuadrante cabe? En este, porque es un número que está entre 0 y 90 grados. Entonces, este ángulo mide menos 45 grados. Ahora bien, queremos encontrar su equivalente positivo. Es decir, todo este ángulo que iría hacia arriba y que daría toda esta vuelta para que al final llegue a la misma posición. Entonces lo que hacemos es sustituirlo en la fórmula.
Teta positivo es igual a 360 menos el valor absoluto, escribimos el valor del ángulo negativo, menos 45, ahí está. Teta positivo es igual a 360 menos valor absoluto, que significa que al número que tenemos adentro le vamos a quitar su signo, sea positivo o negativo, y siempre le vamos a dejar un positivo. Eliminamos paréntesis, teta positivo es igual a 360 menos por más, menos 45. Resolvemos eso, teta positivo, y esto es igual a 315. Y ya tenemos el resultado. Entonces quiere decir que si este ángulo es negativo, su equivalente positivo va a medir más 315 grados. Y tiene sentido, vean, si yo lo mido de negativo, es decir, que si yo lo mido hacia abajo, llego a este punto. Pero si yo lo mido positivo, va a llegar de todos modos al mismo punto. A eso se refiere con su ángulo equivalente. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Teta es igual a menos 2/3 de pi. Ahora, hay ocasiones en las que las personas deciden operar directamente en radianes. Sin embargo, nosotros vamos a convertirlo a grados. Más que nada para que podamos identificar en dónde está ese ángulo en nuestro plano cartesiano y quede también representado de una mejor manera. Entonces, bueno, y también para saber, recordar cómo convertir radianes a grados y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a convertir este ángulo a grados. Escribimos la misma regla de equivalencia de este lado. Bueno, este ángulo ya no. Este era del ejemplo anterior. Entonces, la regla de equivalencia sabemos que 180 grados equivalen a pi. Escribimos el valor de ese ángulo que queremos convertir como, bueno, pi radianes. Como lo queremos, como son radianes, lo escribimos en el lugar de los radianes. Menos 2/3 de pi radianes. Ahí está. Y entonces, para convertirlo a grados, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos regla de 3 directa. Multiplicamos el número de abajo por el de arriba, pero del otro lado. Entonces tenemos 180 por menos 2/3 de pi. Realizamos la operación, multiplicamos los signos, este es positivo y este es negativo, más por menos nos da menos. Numerador por numerador, 180 por 2 nos da 360. Y luego denominador por denominador, 1 por 3 nos da 3. Y el pi, si nosotros lo vemos como variable, es como si pi lo multiplicáramos por esto que no tiene variable. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues lo escribimos así. Ahí está. Luego, ¿qué más hacíamos? Pues íbamos simplificando. Esto es igual menos 360 entre 3 nos da 120. Y el pi, como no tiene con qué simplificarse, lo dejamos así, tal cual. Y luego el resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro número de arriba, entre pi. Entonces, este con este se cancela y el resultado final es menos 120. Y el resultado de la división es el valor que va aquí, menos 120. Y entonces, como está del lado de grados, entonces también sus unidades son grados. Y ya tenemos el equivalente de estos radianes. Entonces, esto es igual a menos 120 grados. Ahí está. Ahora, ya que tenemos este ángulo, pues vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Borramos todo esto, ya no lo necesitamos. Y entonces, ¿cómo quedaría? Al ser un ángulo negativo, quiere decir que tomando como referencia este punto, siempre este eje va a ser la referencia, vamos a ir hacia abajo. Entonces,
vamos hacia abajo haciendo esto, así. Ahora bien, ¿qué número es? 120. Enumeramos nuestros ejes. Como vamos hacia abajo, pues los vamos enumerando hacia abajo. 0, 90, 180, 270. ¿En qué cuadrante se encontraría este ángulo? Se encontraría aquí, porque es un número que está entre 90 y 180. Entonces nuestro vector más o menos estaría por acá. Y entonces, ese ángulo de menos 120 sería este. Lo que queremos es encontrar el ángulo positivo, o su equivalente positivo. Ahí está. Que nos permite llegar pues a la misma posición. Entonces, este ángulo es de menos 120 grados. Y nosotros queremos encontrar su equivalente. ¿Sí se alcanza a ver? 120. No, ya casi no. Entonces con otro color. 120, ahí está. Y lo que nosotros queremos encontrar es su equivalente positivo. Ya iba a escribir el valor θ positivo. De tal forma que ahora, en vez de ir hacia abajo, ese ángulo vaya hacia arriba, pero llegue a la misma posición del vector. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente. Utilizamos la fórmula θ positivo es igual a 360 menos el valor absoluto de ese ángulo negativo, que es menos 120 grados. Ahí está. Realizamos las operaciones. θ positivo es igual a 360 menos el valor absoluto. Lo que hacemos es quitar el signo, sea positivo o negativo, y nada más se queda como positivo. Bueno, entre paréntesis, ahí está. Y finalmente tenemos θ positivo es igual, eliminando paréntesis, 360 menos 120, y θ positivo es igual a 240. Y entonces este es el valor del ángulo positivo al que equivale este ángulo. Entonces todo este ángulo vale 240. Y vean, el resultado tiene sentido porque primero dice que es positivo, o sea que va a ir hacia arriba. Ahí está. Segundo, ¿cuál es el valor de ese ángulo? 240. Entonces, si nosotros vamos del positivo, perdón, de aquí, tomando ese camino de los positivos, ¿cómo quedarían enumerados nuestros cuadrantes? 0, 90, 180, 270. Ahí está. Y entonces, este número necesitamos que sea, es un número de 240, necesitamos buscar el cuadrante en donde entra este número. Sería un número que está entre 180 y 270. Y entonces, ahí es donde precisamente está llegando el ángulo. O sea que ese vector es correcto porque sí está ubicado entre 180 y 270. En otras palabras, observamos que este ángulo y este sí son equivalentes porque uno desde el camino negativo y otro desde el camino positivo nos está permitiendo llegar al mismo punto al que se encuentra ese vector. Entonces, como pueden observar, este concepto es bastante simple. Cada ángulo negativo va a tener su equivalente positivo, ya que uno, nada más la única diferencia es que uno se va hacia abajo, el otro se va hacia arriba. Pero es como si tomaran caminos diferentes, pero de todos modos al final llegaran al mismo punto. Ahora bien, este tema ya casi no se enseña mucho. ¿Por qué? Como tenía, aquí era 90, ¿verdad? Por dos razones. Uno, porque con ayuda de la calculadora nosotros podemos obtener las funciones trigonométricas de ángulos negativos. Si yo introduzco seno de menos 30 grados, pues me da el resultado sin problemas. Oh, genial, ahora sí se ve.
Parece hay luz, entonces sí más o menos se ve. Vean. Esa es la primera razón. Pues ya nada más introduciendo el valor de la calculadora podemos obtener el resultado. Y la segunda, porque existen funciones trigonométricas, una equivalencia, que nos permite transformar los valores, obtener los valores de las funciones trigonométricas negativos empleando los valores positivos. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, supongamos que por ejemplo yo quiero calcular el seno de menos 120 grados. ¿Cómo le hacemos? Existe una expresión matemática que este ángulo negativo lo va a transformar en positivo y nos va a permitir calcularlo sin problemas. De la misma forma, si tenemos coseno de menos 120 grados, existe una fórmula trigonométrica que nos va a permitir que este ángulo negativo lo transformemos a positivo. Y de esa forma ya podemos calcularlo como nosotros querramos. Por ejemplo, más bien, ¿cuáles son esas fórmulas? Ya me iba a adelantar a los ejemplos. ¿Cuáles son esas fórmulas? Las siguientes. Seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo. Si se dan cuenta, lo único que hice es que ese menos lo saqué. Y entonces, la otra es la siguiente. Coseno de un ángulo negativo es igual a coseno de el ángulo positivo. Entonces, estas dos son equivalencias o identidades trigonométricas que nos están diciendo qué hacer en caso de que nosotros tengamos ángulos negativos. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo le haríamos? Queremos calcular el seno de menos 120 grados. Seno de menos 120. Y si nosotros lo calculamos, sería así. Aplicando esta fórmula, sacamos el menos y tenemos seno de el ángulo sin el signo 120. Ahí está. Y entonces, esto es igual. Vean, vamos a checarlo. Seno de menos 120. Ahí está, seno de menos 120 me da, ¿ve? Seno de menos 120 me da menos 0.86. Entonces, este resultado me da menos 0.86. Esto es igual, luego menos, ¿cuánto me da seno de 120? Vean, seno de 120 me da 0.86. Entonces voy a escribir entre paréntesis este resultado. 0.86. Ahí está. Y entonces, si yo elimino el paréntesis, menos 0.86, esto es igual a menos por más, menos 0.86. Y vean, me dio el mismo resultado para esta expresión. Entonces, como pueden observar, es bastante simple. Estas expresiones, les digo, ahorita ya con la calculadora introducimos directamente el valor del ángulo negativo y ya nos da el valor. Aquí ya pudimos verificar, para este ángulo de menos 120 grados, ocupé esta equivalencia. Seno de menos el ángulo es igual a menos seno de ese mismo ángulo positivo. Y ya comprobamos que efectivamente me da los mismos resultados. Entonces, estas expresiones, ahorita ya casi nos enseña por qué la calculadora directamente nos daba los resultados. Pero anteriormente, cuando no existía la calculadora y que nosotros utilizábamos tablas, ahí sí era necesario utilizarlas para saber cómo calcular los ángulos negativos. Entonces, esto se aplicaba más cuando ya se utilizaban tablas. Ahorita ya no tanto, porque ya con la calculadora introducimos el ángulo y nos da el mismo valor.
Más adelante, sí, ya sé que se los he dicho bastante, más adelante veremos cómo calcular ángulos utilizando puras tablas. Y precisamente vamos a ocupar esta expresión para calcular ángulos negativos. Entonces, todo lo que hemos visto, por ejemplo, lo que son los ángulos coterminales o esto de ángulos negativos, lo vamos a ocupar y lo vamos a aplicar sobre las tablas. Y bueno, con el coseno ocurre exactamente lo mismo. Veamos. Bueno, voy a poner que aquí seno de menos 120 era menos 0.86. Ahorita van a ver por qué. Coseno del ángulo negativo, que en este caso estamos trabajando con el ángulo de menos 120, es igual, según esto, a coseno de este ángulo, sin su signo, 120. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. A ver, coseno de menos 120, aquí está, me da como resultado menos 0.5. Ahí está. Y esto es igual coseno de 120. Vean, ahí está. Me da como resultado igual menos 0.5. Y entonces ya tenemos los resultados. Esto es igual. Observamos que en ambos casos, utilizando ahora esta segunda igualdad, sí se cumple. Coseno de menos el ángulo negativo es igual a coseno del ángulo. Y entonces tenemos menos 0.5. Y ahora, nada más con estos dos valores, ya podemos obtener todas las funciones trigonométricas. ¿Por qué? A partir de estos ya podemos obtener el resto de las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, aquí vuelvo a poner las del seno. Seno de un ángulo negativo es igual que si calculáramos menos por el seno de ese ángulo. Y coseno del ángulo negativo es igual a coseno de ese mismo ángulo pero sin su signo. ¿Dónde? Aquí está el rojo. Voy a encerrar estas. Por ejemplo, ahora yo quiero obtener la tangente de este ángulo negativo, menos 120. ¿Cuál es su valor? Buena pregunta. ¿Cuál es su valor? ¿Cómo lo obtengo? Pues de la siguiente forma. Recordemos que existe una expresión que relaciona la tangente con el seno y el coseno. Ya la habíamos visto en videos anteriores. Esa expresión es la siguiente. Tangente de menos 120 es igual a seno de menos 120 sobre coseno de menos 120. Ahí está. Entonces, tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo dividido entre el coseno de ese ángulo. Y vean, ya obtuvimos el seno, que nos dio menos 0.86, pues en vez de escribir seno, cambiamos por el valor que nos dio, menos 0.86. Dividido entre, si obtuvimos el coseno, voy a cambiar el coseno por el valor que nos dio, menos 0.5. Y ya con ayuda de la calculadora, pues yo puedo obtener eso. Bueno, menos entre menos me da más. Y luego 0.86 entre 0.5 me da 1.72. Y entonces ya pude determinar la tangente de menos 120. 1.72. Vamos a verificar a ver si es cierto. Aquí está, tangente
de menos 120. Vean, tangente de menos 120 me dio 1.73. Obviamente pues esa diferencia entre 0.72 y 0.73 se refiere a la cantidad. La obtuve por la cantidad de decimales que yo ocupé. Si hubiera ocupado más decimales aquí y acá, pues me hubiera dado ahora sí 1.73. Pero debido a esa cantidad de decimales, pues no me dio el valor exacto. Pero sí me dio muy cercano. Si por ejemplo nada más considerábamos la primera decimal, tenemos 1.7 ahí, y en la calculadora también 1.7. Entonces pueden observar que efectivamente con ayuda de esta fórmula nosotros lo podemos obtener. Ahora bien, a partir de aquí pues podemos obtener las otras funciones trigonométricas. Tenemos lo siguiente, sería la cosecante del ángulo negativo es igual. ¿Cómo la determinamos? ¿Cómo determinamos la cosecante? Con su función recíproca. Cosecante de menos 120 es igual a 1 sobre seno de menos 120. Si ya calculé el seno de menos 120, lo voy a sustituir. Esto es igual a 1 sobre... ¿Cuánto me dio seno de menos 120? Me dio menos 0.86. Y entonces, utilizando un poquito la calculadora, me da menos 1.16. Vamos con la secante del ángulo negativo, menos 120. ¿Cómo determinamos la secante? Con su función recíproca. Voy a borrar esto. Secante, como estoy trabajando con este ángulo, es el que voy a considerar, es igual a 1 sobre, ¿cuál era la recíproca de la secante? El coseno de menos 120, y esto es igual, pues si ya tengo este valor que yo calculé aquí, pues únicamente lo voy a lo sustituyo. ¿Cuánto me dio coseno de 120? Menos 0.5. 1 sobre menos 0.5, y esto es igual a menos 2. Ya tengo la secante de 120 grados. Y ya nada más me faltaría el de la cotangente. Cotangente de menos 120, pues utilizo el inverso de la tangente. Entonces, ¿qué me queda? Que esta función trigonométrica, cotangente de menos 120, es igual a 1 sobre tangente de menos 120. Y entonces esto es igual a 1 tangente de menos 120. ¿Cuánto nos da? 1.72. Y esto es igual a, utilizando la calculadora, 1 sobre 1.72 nos da 0.58. Entonces aquí voy a borrar tantito esto, sería 0.58. Y ya tenemos las 6 funciones trigonométricas para este ángulo. Entonces, como pudieron observar, es bastante simple. ¿Qué ocurre con las funciones trigonométricas de un ángulo negativo? Tenemos unas equivalencias que nos permiten calcularlas convirtiendo ese ángulo negativo a uno positivo. Y ya a partir nada más de obtener el seno y coseno, podemos obtener todas las demás. Otra cosa que podríamos hacer sería encontrar su equivalente en ángulo positivo. Y entonces, pues ya con eso pueden obtener los valores. Pueden utilizar cualquiera de los dos caminos, ya sea utilizando estas equivalencias o encontrando su ángulo positivo y pues ocupar las funciones trigonométricas para ese ángulo positivo que se obtuvo. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora bien, les digo, esto
pues aquí hicimos un poquito de trampa porque utilizamos la calculadora. La calculadora pues ya directamente introducimos el ángulo y nos da el valor. Sin embargo, antes cuando no existía, así era como le hacían para calcular el ángulo, un ángulo negativo. Obtenían los valores de unas tablas ya determinadas, aplicaban estas equivalencias y ya después obtenían todas las demás. Pero obviamente aquí nosotros hicimos las divisiones con la calculadora. En aquella época se hacían a mano, dividían manualmente uno entre 1.72 para obtener el valor. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Teta es igual a menos pi cuartos. Entonces decidí poner un ejemplo ya un poquito conocido para que así podamos realizar estos ejercicios y que más claro, sin calculadora. Entonces, aquí ya depende de cada quien. A lo mejor algunas personas directamente ya relacionaron el ángulo con este valor y ya pueden obtener los resultados. Pero hay personas que no, que forzosamente necesitan hacer la conversión de radianes a grados. Ahí ya depende de cada quien. Si las personas directamente pueden trabajar este valor en radianes, adelante. Ya pueden irse con la siguiente parte. Pero si es necesario convertirlo a grados, pues realicen la conversión, no se preocupen. El chiste es que lo entiendan y que puedan obtener los resultados. Entonces, en este ejemplo nosotros sí vamos a convertirlo a grados para recordar bien cómo se hacen esas conversiones, sobre todo porque lo vamos a estar ocupando. Ya después de mucho ya van a ver lo que yo les decía desde hace bastantes videos, que va a llegar un momento en el que vamos a saber por qué si ya existen los grados, de todos modos se ocupan los radianes. Ya vamos a llegar a ese punto, no se preocupen. Entonces, vamos a realizar la conversión. Para convertir de radianes a grados, escribo la regla de equivalencia. 180 grados equivalen a pi radianes. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero convertir? Radianes. Entonces lo escribo debajo de ese mismo tipo de elemento. Radianes. Menos pi sobre 4 radianes. Le dibujo su flechita de equivalencia. Y entonces multiplico el número de abajo por el de arriba del otro lado. Realizo esa multiplicación. ¿Y qué tengo? 180 por menos pi cuartos. Ahí está. Le voy a agregar un 1 a este para poder multiplicar. Multiplico signos. Más por menos nos da menos. 180 por pi nos da 180 pi. 1 por 4 nos da 4. Simplifico los números. Signo. 180 entre 4 nos da 45. Y el pi, como no tiene con quién simplificarse, lo escribimos igual. Ahí está. El resultado lo utilizo para dividirlo entre el otro valor de arriba. Entre pi. Ahí está. Y divido más entre menos. Perdón, menos entre más me da menos. 45 entre 1, 45. Y pi con pi se cancela. Y el resultado de la división es el que pongo aquí. Menos 45 grados. Bueno, como está en el lugar de grados, pues sus unidades también van a ser grados. Entonces ya tenemos el resultado de esta conversión. Menos 45 grados. Ahí está. Entonces, el ángulo con el que vamos a trabajar es menos 45 grados. Y a partir de eso vamos a obtener todas sus funciones trigonométricas. Borramos esto que ya no lo necesitamos. Y entonces, empezamos con seno de menos 45. Bueno, voy a escribir de una vez todas aquí. Esto es igual. Coseno de menos 45. Tangente de menos 45. Lo que es cosecante de menos 45. Secante de menos 45. Y cotangente de menos 45. Ahí está. Entonces tenemos lo siguiente. Primero vamos a determinar el seno de menos 45. Para eso utilizamos esta equivalencia. Seno de menos 45 es igual a menos seno del ángulo, sin el signo, seno de 45.
Ahí está. Lo único que hice fue cambiar el ángulo. Seno de menos 45 es igual a menos seno de ese mismo ángulo, pero sin su signo. Y esto es igual, el signo menos, y seno de 45, ¿cuánto es? Ese ya lo habíamos calculado anteriormente cuando vimos ángulos básicos. Por esa razón fue que lo vimos. El seno de 45, imagínense que lo saco de una tabla, o que ya me lo sé de memoria, y el resultado es 1 sobre raíz de 2. Y entonces ya tengo yo el seno de menos 45 utilizando esta expresión. Entonces, seno de menos 45 es igual a menos seno de ese mismo ángulo, pero sin el signo. Y ya no me resuelvo esta operación. Menos, ¿y cuánto vale el seno de 45? 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. Ahí está. Vamos con la siguiente. El coseno de 45, perdón, coseno de menos 45, lo que hago es ocupar su equivalencia en ángulos positivos. Entonces, ¿qué me queda? Coseno de ese ángulo negativo, menos 45, es igual a coseno del mismo ángulo, pero sin su signo. ¿Y esto a cuánto es igual? Coseno de 45, ¿a cuánto es igual? Realizamos este cálculo, este sí ya lo conocemos, y nos da como resultado 1 sobre raíz de 2. Y entonces vean, ahora sí, ya tengo yo esta expresión. Coseno de menos 45, que es el ángulo principal, utilizo su equivalencia, que se transforma en coseno de 45, el mismo ángulo, pero lo único que es que ahora se le quita el signo. Y entonces resuelvo esto, que sí ya sé cómo resolverlo, y me da 1 sobre raíz de 2. Ahí está. Ahora voy con la tangente de 45. Perdón, de menos 45. Para resolver la tangente, pues utilizo la función trigonométrica que me relaciona estas tres. Voy a borrar esto. Tangente de menos 45 es igual a seno de menos 45 dividido entre coseno de menos 45. Ahí está. Y esto es igual, seno de menos 45 ya lo calculé, es este. Aquí lo tengo. Entonces escribo el resultado de esta expresión, menos 1 sobre raíz de 2 entre coseno de menos 45, que ya lo calculé, es 1 sobre raíz de 2. Y esto es igual, divido los signos. Menos entre más me da menos. Y luego, si se dan cuenta, esto es el numerador de mi fracción. Y esto es el denominador. Cuando numerador y denominador son iguales, el resultado es 1. Vean, algo que a lo mejor parecía muy obvio cuando vimos fracciones, por ejemplo, de 3 sobre 3. En este caso ya no es tan... Bueno, sí es obvio, pero esa obviedad precisamente nos sirvió para aplicarlo ya con fracciones más complicadas. Y entonces ya tengo tangente de menos 45, que su resultado es menos 1. Ahí está. Ahora vamos con la cosecante de menos 45. Vean cómo todas estas las estamos obteniendo ya sin calculadora, utilizando nada más los valores que ya conocemos. Borramos esto. Y utilizando, ni siquiera estamos haciendo divisiones o algo así, puras operaciones matemáticas, a mano y todo eso. Así era como se trabajaba antes. Con los valores conocidos de las tablas, los sacaban y ya aplicaban todos los trucos matemáticos para poder llegar a ese resultado. Entonces, ahora cosecante de 45, perdón, de menos 45, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos su función recíproca 1 sobre seno de menos 45, ahí está,
quedé ahí escribiendo. Entonces cosecante de menos 45 es igual a 1 sobre seno de menos 45. Utilizamos el concepto de función recíproca. Seno de menos 45 ya lo calculamos, es este valor. Menos 1 sobre raíz de 2. Y esto es igual, dividimos los signos, más entre menos nos da menos. Luego tenemos un número completo entre una fracción. Entonces, este número completo le vamos a agregar un 1 para convertirlo a fracción. Y ahora sí, multiplicamos. Primero los extremos, 1 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 dividido entre 1 por 1 nos da 1. Y esto es igual, el signo menos, raíz de 2 entre 1 nos da raíz de 2. Entonces, cosecante de menos 45 es igual a menos raíz de 2. Ahora vamos con la secante de menos 45. Secante de menos 45, utilizamos el concepto de función recíproca. Escribimos su recíproca, que sería 1 sobre coseno de menos 45. Y esto es igual, ya tengo el coseno de menos 45, entonces sería 1 dividido entre 1 sobre raíz de 2. Ahí está. Por eso fue que no borré esta operación. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que teníamos aquí arriba. La única diferencia es el signo. Entonces, más entre más nos da más. Y entonces vamos a realizar la división de 1 sobre la fracción 1 sobre raíz de 2. Como aquí tenemos un entero y aquí una fracción, vamos a convertir esto en entero. Y si se dan cuenta, quitando los signos, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, 1 entre 1 dividido entre 1 sobre raíz de 2 nos da como resultado raíz de 2. Ahí. Y tiene sentido porque vean, seno y coseno son 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Si invertimos los valores, pues nos va a dar lo mismo. Lo único pues es el signo. Y finalmente vamos con la cotangente de menos 45. Borramos esto. ¿Y qué nos queda? Lo siguiente. Veamos. Cotangente de menos 45. Esto es igual, utilizamos el concepto de operación inversa. 1 sobre, recíproca, tangente de menos 45. Ahí está. Y entonces tenemos 1 sobre tangente de menos 45, ya lo calculamos, nos da menos 1. Y entonces 1 entre menos 1 nos da menos 1. Y ya tenemos el resultado. Vean como ya obtuvimos las funciones trigonométricas a partir de valores que ya conocen. Entonces, las funciones trigonométricas de ángulos negativos se pueden calcular nada más aplicando todas las simplificaciones matemáticas que ya habíamos visto. Acabamos de ver una nueva para ángulos negativos y ya obteniendo el seno y coseno, todas las demás ya las podemos obtener a partir de otras equivalencias matemáticas que habíamos visto. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Θ es igual a menos 900 grados. Si se dan cuenta, este es un ángulo coterminal porque es mayor a 360. Bueno, obviamente pues con su signo negativo, pero quitando tantito el signo negativo, es igual a 900. Es un ángulo mayor a 360. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un ángulo coterminal? Pues encontrar su equivalente. Es decir, vamos a quitarle todas las vueltas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Lo siguiente, a este número, vamos a omitir tantito el signo, a este número vamos a quitarle todas esas vueltas hasta que encontremos el ángulo equivalente. Y entonces, ¿cómo sería? Así, empezamos con la primera vuelta, n igual a 1, entonces lo que hacemos es, n igual a 1, ahí está, 900 menos 360. Y esto nos da como resultado 600, nos da 540. Luego, este número todavía es más grande que 360. Entonces
entonces vamos a aplicar una vuelta completa. N igual a 2. Tenemos este valor. 540 menos, nuevamente 360. Y eso nos da como resultado 540 menos 360 nos da 180. Como este ángulo ya es menor a 360, entonces quiere decir que ya encontramos el equivalente. Entonces esto es igual a 180 grados. Pero como estamos hablando de ángulos negativos, el signo se sigue conservando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este ángulo quiere decir que mi vector estuvo dando varias vueltas. Entonces dio una vuelta completa, con rojo, empezando desde aquí, dio una vuelta completa. Me quedó bien fea mi vuelta. Ahí está. Luego dio otra vuelta completa. Igual, hacia abajo porque el ángulo es negativo. Y ya después que dio esa vuelta completa, llegó a menos 180 grados. De aquí y hasta acá. Y entonces lo que nosotros hallamos pues fue el ángulo equivalente sin tantas vueltas. Empezando desde aquí hasta acá. Es lo mismo, llegamos a la misma posición si diéramos tantas vueltas que si solamente hubiéramos empezado desde aquí y hubiéramos terminado hasta acá. Por esa razón es que estos dos ángulos son equivalentes, porque llegan a la misma posición. Nada más que uno pues estuvo dando varias vueltas y el otro no dio tantas vueltas, sino fue directamente al final. Y entonces vamos a trabajar con este ángulo. Tenemos lo siguiente: seno de menos 900 es igual a seno de su ángulo equivalente. Ahí está. Y lo mismo ocurre con todas las funciones trigonométricas. Coseno de menos 900 es igual a coseno de su ángulo equivalente, menos 180. Tangente de menos 900, esto lo habíamos visto en el video anterior. Por si aquellos hay personas que tienen duda, me avisan y ya les paso el video correspondiente. Luego, cosecante de menos 900 es igual a cosecante de menos 180. Se trata del mismo ángulo, como les vuelvo a decir, son equivalentes porque estamos llegando a la misma posición. Nada más que un ángulo dio muchas vueltas y el otro dijo, ay, ¿para qué doy tantas vueltas? Mejor voy directamente y me detengo en ese lugar. Luego, ¿qué era? Secante de menos 900 es igual a secante de menos 180. Y finalmente, voy a borrar tantito este. Cotangente de menos 900 es igual a cotangente de menos 180. Y entonces ya nada más vamos a enfocarnos en esta función trigonométrica, que es más fácil que si nosotros calculamos seno de 900. Voy a borrar todo esto. Entonces precisamente esa es la razón por la que está esto de los ángulos coterminales. ¿Qué es más fácil, determinar seno de 900 o seno de 180? Es más fácil seno de 180 porque ya tenemos los ángulos cuadrangulares. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente, veamos. Vamos primero con seno de menos 180. Aplicamos esta. Seno de menos 180 es igual menos seno del ángulo sin su signo. Y esto es igual menos seno de 180, ¿cuánto nos da? 0. Y menos por 0 nos da 0. Entonces, seno de menos 900, que es igual a seno de menos 180, es igual a 0. Así de fácil. Ahora, veamos. Vamos con coseno de 900, que es igual al coseno de 180. Es más fácil determinar este valor. Si nosotros aplicamos esto, ¿qué nos queda? Coseno de menos 180 es igual
a coseno de este ángulo, que es el mismo pero sin su signo, 180, y esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuánto es coseno de 180 menos 1? Entonces ya tengo el resultado de aquí. Vamos ahora con la siguiente función trigonométrica. Tangente de menos 900. Bueno, es más fácil con tangente de menos 180. Tangente de menos 180 es igual, utilizando las funciones trigonométricas, tenemos seno de menos 180 sobre coseno de menos 180. Y estos resultados ya los tenemos. Seno de 180, ¿cuánto me dio? 0. Dividido entre coseno de menos 180, ¿cuánto me dio? Menos 1. Y 0 entre menos 1 me da 0. Vamos con las siguientes funciones trigonométricas. Coseno de menos 900 es más fácil si lo calculamos con su equivalente. Perdón, cosecante de menos 900 es igual a cosecante de menos 180. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Cosecante de menos 180 lo encontramos con la función recíproca. 1 sobre seno de menos 180. Y esto es igual 1, seno de menos 180 ya lo habíamos calculado, nos dio 0. Y 1 sobre 0 sabemos que nos da infinito. Y ya tenemos la siguiente función. Vamos con la secante. Secante de menos 180 es igual, bueno, secante de menos 900 es igual a secante de menos 180, y esto es igual, utilizamos su recíproca, 1 sobre coseno de menos 180, y esto es igual 1, ¿cuánto nos dio coseno de menos 180? Nos dio menos 1, y esto es igual, más entre más, perdón, más entre menos, menos, 1 entre 1, 1. Entonces ya tenemos este resultado. Y finalmente vamos con tangente de menos 900 es igual a con tangente de menos 180. Es más fácil calcular este valor. Cotangente de menos 180 es igual, utilizamos su recíproca, 1 sobre tangente de menos 180, y esto es igual 1, ¿cuánto nos dio tangente de menos 180? Nos dio 0, y esto es igual, 1 entre 0 nos da infinito, y ya tenemos el resultado. Entonces, como pudieron observar, fue bastante simple. Como pueden observar, aplicamos para este último ejemplo lo que habíamos visto en todos los videos: el concepto de ángulos coterminales para encontrar sus equivalentes. Aplicamos también pues las nuevas expresiones matemáticas que acabamos de ver, y calculamos el concepto de funciones recíprocas y la relación entre la tangente seno y coseno para obtener todos los demás valores. Entonces, ya llegamos a un punto en donde todas las funciones trigonométricas que yo les había dicho, ahorita es muy teórico, pero más adelante nos sirve para ejercicios, pues ya llegó ese momento. Así era como le hacían anteriormente cuando no tenían calculador. Nada más con conocer algunos valores básicos que obtenían de las tablas, ya con eso podían obtener los ángulos. Si eran negativos, aplicaban esta expresión. Si eran coterminales, pues aplicaban la expresión, el procedimiento que acabamos de ver. Y para obtener todas las demás, seguían aplicando identidades trigonométricas. Esto lo vamos a seguir viendo ya cuando veamos cómo se utilizaban las tablas. Pero, mientras tanto les adelanto que así era como se hacía. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Encontrar las funciones trigonométricas de estos dos ángulos. De preferencia, les sugiero que utilicen los valores de seno y coseno para ambos ángulos. Más que nada, para tratar de evitar usar la calculadora. No los quiero con números decimales. O sea, nada más déjenlo en fracciones. El chiste es que aprendan a utilizar
utilizar las funciones trigonométricas sin la calculadora. Entonces para eso, para este ángulo, necesitamos saber el seno y coseno de este ángulo, que eso pues lo vimos en el video de senos de, bueno, funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Y también con este ángulo, que bueno, es un ángulo coterminal, entonces tendrían que hallar su equivalente. Igual, encuentran el seno y coseno de ese ángulo equivalente que está en ese mismo video. Y ya con esos del seno y coseno pueden determinar todas las demás funciones trigonométricas. Entonces, son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.